Capítulo Psicología, las formas de hacer equilibrismo, el equilibrista. Esta es la charla con el licenciado Germán Rothstein. Vamos a implementar desde ahora, a pedido de la gente, la posibilidad de transmitir viñetas clínicas de pacientes. ¿Qué son viñetas clínicas? Son situaciones, recortes de lo que le sucede a la gente en consultorio, siempre de manera anónima. En este caso vamos a hacer referencia a un paciente de unos 30 años que llega al consultorio por un duelo no elaborado de su madre. Mostraba una angustia gigante, ni siquiera podía hablar de la temática sin desbordarse en llanto. Con el transcurrir de las sesiones y con el trabajo, comienza poco a poco a bajar el nivel de angustia. Bien, o sea, de manera entonces que las dificultades de este paciente, digamos, aparecen cuando conecta con sus emociones. Esto sería así. Las dificultades justamente pasaban al revés, cuando él no podía nombrar. Él tenía tanta angustia, tanto desborde de angustia por la muerte de su madre, que no podía ponerle palabras a estas emociones. Cuando él logra llegar a un espacio de atención psicológica y este espacio le brinda la posibilidad a él de nombrar lo que le pasa, empieza el primer trabajo del duelo, ¿sí? Empieza a hacer el duelo. Y ahora estamos trabajando en que él puede ir elaborándolo, pero digamos la parte más intensa del desborde emocional bajó. Correcto, la pregunta sería entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se sigue a partir de este silencio, no es cierto? Tal cual, esa pregunta justo es la que hace el paciente, ¿no? Cuando él nota que ya no estaba con tanta angustia, en una de las sesiones pregunta, Germán dice, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Para qué vengo? A lo que le devuelvo y le respondo, esta es una oportunidad. Una oportunidad para que vos puedas tener tu propio espacio de reflexión para poder pensar en vos y en tu historia. Es como restaurar el equilibrio. Tal cual. ¿No es cierto? ¿Qué sucede? Sucede que en uno de los encuentros posteriores, este paciente habla de muchas idas y vueltas de su vida. Y le señalo que lo que él estaba haciendo es intentando sostenerse en equilibrio, intentando recuperar el equilibrio. Y le presento en ese momento al equilibrista. El equilibrista es un juguete que traje a consultorio hace unos años ya, pensando en los niños. Claro. Y me doy cuenta que tiene mucha atención no solamente de niños, sino también de adolescentes y adultos. Entonces le digo al paciente, te voy a contar la historia del equilibrista. Cuando le cuento la historia del equilibrista, que es un juguete que llega a mí en la Rambla de los Artesanos de acá de Mar del Plata, ¿y qué le cuento? Le digo, todos en algún momento de nuestra vida somos un equilibrista. Bien. En algún momento estamos arriba, con los dos pies, con la cabeza levantada, disfrutando. Por momentos, situaciones de la vida nos hacen estar parados en la cornisa, con riesgo a caer. Por momentos la vida nos vuelve a sacudir y bajamos un nivel. Y estamos intentando hacer equilibrio en ese nivel. Y hay momentos en los que la vida nos sacude muy feo y caemos. Y luego viene el trabajo de intentar nuevamente, poquito a poquito, subir. Apoyar el pie en el último escalón, subir poco a poco, hasta nuevamente hacer equilibrio. Correcto, esto es perfectamente aplicable a las emociones y a las pasiones, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Sucedió que cuando le transmito esto al paciente, dice, ese es el tema del equilibrio, que es el tema de sus emociones, de no poder saber qué hacer con el revuelo emocional que a él no le permite estar en equilibrio. Me acordé ahí que tengo un texto escrito sobre el equilibrista y le propongo enviárselo. Y dice, no, Germán, leer no es para mí. A lo que le digo, mirá, esto no es algo que vos debés o tenés que leer. Es algo para vos que vas a tener en tu WhatsApp si en algún momento necesitas recurrir a ello. Para mi sorpresa, a la sesión siguiente leyó el escrito y no solo que lo leyó, sino que dijo, pero vos no solamente hablas de equilibrio, hablas de los niños. Bien. Sí, hablo de los niños. Claro. ¿Qué sucedió acá? Él, entre la situación del equilibrista y el juguete, sumado a la lectura de lo que le sucede a los niños cuando crecen, que están constantemente haciendo equilibrio frente a las situaciones terribles de la vida, claro, y muchas veces frente a las situaciones lindas también, se equilibran, se reequilibran, él vio
movilizado su niño interior. Y él Bien. se dio cuenta que lo que le estaba pasando es que tenía que recuperar su historia de su infancia y elaborar la historia de la infancia. Es como que resonó su mundo interno. Exactamente. Bien. Le resonó su mundo interno y desde esa sesión él siente que su cuestión es el equilibrio y estamos trabajando para reparar esas lastimaduras de su infancia.